4 personas que nos acompañan hoy, agradecerles su disposición a estar con nosotros. Primero va a haber Jon, que es jefe de sección operativa del Parque de Estella. Bai, eskerrik asko zuei, hori, gonbitea egiteagatik eta yo precisamente empecé mi carrera de bombero aquí en el Parque de Estella, luego ya la he desarrollado en otros sitios, ¿vale? Ahora mismo estoy en Pamplona, pero tengo esos recuerdos del año 92 en el que hice mi primera campaña de incendios forestales aquí en el Parque de Estella. Y recuerdo cómo eran aquellos incendios, ¿vale? Hace 30 y unos cuantos años, y ahora pues, conocemos cómo están siendo los incendios en el 2022, el episodio que tuvimos, en el 2025, este verano que hemos tenido, y además porque hemos tenido la oportunidad desde Bomberos de Navarra de ir a los incendios de León a colaborar y a aprender también allí, y hemos visto una clara evolución de lo que está siendo este fenómeno, ¿no? Entonces es un poquito lo que pretendo hablar, son 9 diapositivas, lo quiero hacer así de una manera ágil y rápida, porque luego quiero dar paso al resto de mis compañeros, pues para que completen la imagen. Yo me voy a dedicar a la evolución de los incendios forestales, cómo está siendo, ¿vale? Desde unas décadas atrás. Muy bien, vamos a ver, esta gráfica sin entretenerme mucho, ¿no? Esto es una evolución desde los años, finales de los años 60 hasta el año 2015 del número de incendios y número de hectáreas quemadas, ¿vale? En resumen, ¿vale? Tenemos que en los años, entre más o menos los años 80 hasta mediados de los 90, fijaros la cantidad de hectáreas que se quemaban, esto es estadística del Ministerio a nivel de la península del Estado español, ¿de acuerdo? La cantidad de hectáreas que se quemaban, ¿no? en años por encima de 400.000, 450.000 hectáreas, ¿de acuerdo? Repito, entre los años 70 y los años 90, ¿de acuerdo? Y luego cómo se produce, son estas gráficas de aquí, cómo se produce una reducción en el número de hectáreas afectadas por los incendios forestales, ¿de acuerdo? Y ahora mismo, pues bueno, este año ha sido espectacular, ¿no? Andaríamos por aquí, pero el resto de los años vamos a andar siempre pues entre las 100.000, 200.000 hectáreas, ¿de acuerdo? Es decir, ha habido una reducción a nivel estatal en el número de hectáreas y en el número de incendios que se producen. Esto ha sido así porque a raíz de estos episodios de incendios, los servicios de extinción de incendios de aquellos años pues no eran lo que son ahora, entonces hubo ahí como un ponerse las pilas por parte de las administraciones y se desarrolla en esos años, a partir de esos años, lo que son los servicios de extinción modernos, ¿no? En el que tenemos que decir que a nivel del Estado español tenemos uno de los mejores sistemas de extinción, pero a nivel mundial. Eso es así, en cuanto a medios, en cuanto a experiencia, en cuanto a etcétera. Entonces, ¿todo eso en qué se traduce? En que somos capaces de reducir el número de hectáreas que se queman año a año, en general. ¿De acuerdo? Vale, esto en cuanto al número total de incendios. Si nos fijamos solamente en los grandes incendios forestales, el gran incendio forestal es el que tiene más de 500 hectáreas. Y son los que, digamos, nos ponen un poquito en aprietos, ¿vale? Un poquito o mucho, nos ponen en aprietos no solamente a los servicios de extinción, sino también a la población, ¿vale? Estos son los incendios que nos preocupan. Pues exactamente la misma tendencia, ¿no? Teníamos, estos son número de incendios, pues fijaros, en algún año, pues 140, 150 incendios, ¿vale? Y ahora mismo, pues tenemos muchísimos menos. Este año, os vuelvo a repetir, ha subido muchísimo el número de grandes incendios forestales, que creo me suena la estadística que habremos andado en unos 60 grandes incendios forestales a nivel de la península, ¿de acuerdo? Pero, lo mismo, una reducción en el número de grandes incendios forestales, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en Navarra? Bueno, estos son los últimos años. Ya veis, en cuanto al número total de incendios, ¿de acuerdo? En el año 2019 hubo muchísimos incendios, en el año 2022 también hubo muchísimos incendios. Fijaros, aquí el número de hectáreas que se queman es esta raya roja, es decir, todos estos incendios, que son muchísimos, bueno, pues no logran quemar demasiada superficie forestal. Y en cambio en el 2022, más o menos el mismo número de incendios, pues quema muchísima más superficie forestal. ¿Qué es lo que ocurre? Que los responsables de esta gran cantidad de hectáreas quemadas son 2 o 3 incendios. 2 o 3 incendios. O sea, 2 o 3 incendios son capaces de subir la estadística del número de hectáreas de esta manera, ¿vale? Por lo tanto, no es tan importante el número de incendios que se producen, sino la superficie que logra quemar cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Bueno, esto es el episodio del 2022 que nos marcó. Sabemos que se va a repetir, no sabemos cuándo, pero se volverá a repetir, ¿vale? Bueno, pues estos son el total de incendios grandes que hubo en ese verano, pero en la fatídica tarde-noche del 18 de junio de 2022 se nos producen los 2 mayores incendios que ha tenido Navarra nunca, más de 6.000 hectáreas cada uno de ellos, a la vez, ¿no? Este es el de Batizarde y este es el de San Martín de Uns.
Y a la vez, el de las Bardenas se queman también 2.000 hectáreas, ¿vale? Lo mismo, este fue ese mismo día, este también fue ese mismo día, este también fue ese mismo día, este había sido la semana anterior. Y el de Caparroso fue un mes más tarde. Bueno, pues en 2022 un episodio terrible, fueron 4 días, solamente 4 días se quemaron 15.000 hectáreas en esos 4 días, ¿de acuerdo? Valla, Sierra Leire, Olleta, Barreras, Valtierra, Gilacheta, Valdizarbe, San Martín de Us y Arroñez. Vale, esto es de este año. Bueno, de este año no. Vamos a ver, la media de superficie quemada en los últimos años, ¿vale? Son, total superficie forestal, 91.000 hectáreas. Eso es la media. ¿De acuerdo? En el 2022 se quemaron 262.000 hectáreas. 262.000 en el 2022. En el 2025, esto no son datos definitivos, todavía quedará actualizar, pero prácticamente no va a aumentar mucho. Perdón. Bueno, hay que fijarse aquí, 354.000 hectáreas este verano, ¿vale? Con todo el episodio de incendios que hemos tenido en la zona noroeste, Extremadura y la zona noroeste. Bueno, pues entonces muy por encima de la media este año, ¿no? Este año ha sido un poco también excepcional, pero la tendencia es a menor número de hectáreas reducidas, más o menos. ¿Qué es lo que ocurre entonces, no? ¿Por qué le damos tanta importancia ahora a los incendios forestales si estamos viendo que, excepto en años concretos, el número de hectáreas en general se está reduciendo, ¿vale? Pues eso es lo que se conoce como la paradoja de la extinción forestal. Os comento que a raíz de esa evolución tan negativa de los incendios en los años 90, las administraciones se ponen las pilas y empiezan a invertir en servicios de extinción, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues voy a leer, ¿no? Que la rápida extinción de la mayoría de los siniestros lo que provoca es la acumulación de combustible en los montes, aumentando la probabilidad de tener grandes incendios de alta intensidad, menos frecuentes pero mucho más destructivos. Es decir, si se va quemando poco a poco, ¿no? Todos los años se quema una cantidad de monte, se va generando zonas quemadas, zonas de discontinuidad, mosaicos, que lo que hacen es que cuando luego haya un incendio, en esas zonas de mosaico, pues podemos tener nosotros una oportunidad para pararlo, o el incendio, digamos, se va a comportar de una manera mucho más tranquila, ¿no? Si eso no sucede porque somos tan eficaces que lo estamos apagando todo antes de que coja una mínima superficie, eso está muy bien, para eso nos pagan y lo vamos a seguir haciendo, pero realmente lo que estamos generando es una masa de continuidad forestal en todo el territorio, que cuando llega un incendio que no podemos controlar, ese se nos escapa y tiene una gran superficie, casi infinita, ¿no? para quemar, ¿no? Eso es lo que llamamos nosotros la paradoja de la extinción forestal. ¿De acuerdo? Y esto es lo que ocurre, ¿no? Que el 98% de los incendios queman el 20% de las hectáreas y el 2% de los incendios queman el 80% de las hectáreas. Y ahí es donde está el problema, porque tenemos unos servicios de extinción tan buenos que logramos apagar el 98% de los incendios, pero se nos escapa el 2%, eso no lo vamos a poder evitar. Un día de viento sur 30 km por hora y 35 grados centígrados, ese día el incendio es muy posible que se nos escape. Y entonces ese incendio se nos ha escapado porque es tan potente y tan rápido que, pues, que nos pone en un problema. Y esos son los incendios que hoy en día están provocando, pues, la alarma social, que se quemen las casas, que se ponga en riesgo a la población, y ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos. Son muy pocos los incendios que nos están generando el problema, pero esos incendios son un auténtico problema. Y este verano, haciendo el análisis de lo que ha pasado en el noroeste, pues se ha visto exactamente lo mismo, esta tendencia, ¿no? Que esos pocos incendios, realmente en el conjunto total de si ha habido 8.000, no sé, me invento el dato, 8.000 incendios en la península, estamos hablando de 20-30 incendios son los que han provocado este episodio. Esos pocos 20-30 incendios han sido muchísimo más extensos, muchísimo más intensos y han puesto en riesgo en muchísima mayor medida a la población que los de hace 20, 30 años, 40 años. Son muy pocos incendios, pero el problema está siendo mayúsculo porque no tenemos herramientas, con todo nuestro dispositivo de extinción, no tenemos herramientas y no tenemos la capacidad de apagarlos. ¿De acuerdo? Bueno, esa es un poco la situación así en general, ¿no? Vale, fijaros esto, ¿no? Esto no son imágenes de aquí, por suerte. Esto es una imagen de Estados Unidos, no estamos hablando de estamos hablando del país más poderoso económicamente del mundo, o el segundo ya, ¿no? Esto es una ciudad de 10.000 habitantes arrasada entera, 10.000 habitantes, arrasada entera. Está claro que la tipología de construcción en Estados Unidos es diferente, pero fijaros, esto era el típico pueblecito americano con su
sus jardincitos y sus árboles, y fijaros cómo quedó la totalidad del pueblo totalmente arrasado. O sea, estos incendios tienen la capacidad de hacer esto. Esto no ocurría hace 50 años, esto ocurre ahora. Ocurre en Estados Unidos, ocurre en Australia, países civilizados, países del primer mundo, ¿de acuerdo? Fijaros, produciendo gran cantidad de víctimas. Este incendio produjo 70 fallecimientos, ¿no? Y estas son las imágenes vistas desde el espacio. Esto está sacado desde vistas satélite. Fijaros qué imágenes, ¿no? Entonces, pues de esto es un poco de lo que estamos hablando. Esto todavía, con semejante intensidad, no ha llegado aquí, pero nada nos impide que dentro, no posiblemente ahora, pero dentro de 15, 20 años, 30 años, si continuamos con esta tendencia, pues posiblemente veamos imágenes como estas también, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué está ocurriendo esto, ¿no? Tradicionalmente, los factores por los que propaga el incendio forestal son dos, ¿no? Los tradicionales. El viento, esto es un incendio de viento conducido por el viento, un gran incendio forestal conducido por viento que tuvieron este verano en junio en Cataluña, que por cierto provocó 2 fallecidos, ¿vale? Pues eso, el incendio va en la dirección del viento, a donde lo quiere llevar el viento, y eso es el factor que propaga, ¿no? O la topografía, pues si el incendio coge una ladera hacia arriba, pues empieza a quemar hacia arriba y quema todo lo que tenga por ahí. Estos son los dos factores tradicionales que todavía se siguen dando. La inmensa mayoría de los incendios que tenemos se propagan o bien por viento o bien por topografía, o una mezcla de los dos, ¿de acuerdo? Pero recientemente, bueno, desde los años 90 hacia aquí, se constata que existen otros factores de propagación que antes o no existían o no estaban tan estudiados, porque posiblemente no nos hubieran afectado tanto, como son los propios combustibles. Cuando hablamos de combustible hablamos de vegetación combustible, ¿vale? Que ya es en sí un factor de propagación. O sea, ya da igual, en determinadas condiciones, en determinados incendios, ya da igual que haga viento o no haga viento, da igual que haya ladera arriba, ladera abajo. Si hay vegetación combustible y esa está muy predispuesta para arder, ese es el factor que solamente necesita que haya eso, sin viento y sin pendientes, para que el incendio propague, ¿vale? Y luego hay una serie de factores atmosféricos que, si bien no son un factor de propagación, lo que sí hacen es aumentar las velocidades, aumentar las intensidades, es decir, favorecer el incendio forestal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entretenernos, un momentico en estos dos últimos factores para ir viendo de qué estamos hablando, ¿no? Y nos referimos al cambio global, ¿no? El cambio global es digamos, el abandono rural, o sea, es la mezcla, ¿no? La conjunción de un abandono rural con cambio climático, ¿no? Eso se le considera el cambio global. Entonces, el abandono rural, ¿qué es lo que produce? Pues produce paisajes como ese. Posiblemente veo por aquí muchas canas, igual recordaréis cómo eran los alrededores de Estella, los alrededores de Montejurra, cómo eran todas las zonas de monte que tenemos alrededor, como eran hace 40, 50 años, y las vemos como están ahora, ¿no? Bueno, pues esto es un paisaje típico no solamente de aquí, de cualquier sociedad industrializada que ha abandonado el monte para ir todo el mundo a trabajar a la industria, ¿no? ¿Vale? Un dato importante que hay que tener en cuenta, o sea, la superficie forestal de Navarra está creciendo, no de Navarra, de todas las sociedades industrializadas, pero bueno, estamos en Navarra, está creciendo, es decir, cuando muchas veces nos hablan del Amazonas, la desforestación, etcétera, etcétera, pues vale, la desforestación será un problema del Amazonas, pero en Navarra no es ningún problema, es al contrario. O sea, en Navarra cada vez tenemos más superficie forestal y cada vez tiene más densidad encima, ¿de acuerdo? Consecuencia precisamente de ese abandono rural. Y luego tenemos el cambio climático, ¿vale? Entonces, las características, ¿no? Pues por ejemplo, las olas de calor, siempre han existido las olas de calor. Es cierto cuando la gente dice siempre ha hecho calor, siempre ha habido olas de calor, eso es cierto. Pero si tú ves la estadística, y esos son datos objetivos, que nadie se los inventa, es así, no es más que medir la temperatura que hay todos los días y sacar conclusiones, ¿no? Pues las olas de calor son cada vez más frecuentes, más intensas y más largas. Y eso tiene una influencia directa en el combustible, que es el que estábamos hablando, que era ese tercer factor de propagación. Es decir, en una ola de calor, el combustible es cada vez más disponible para los incendios forestales, y eso va a más, ¿vale? Y luego hablábamos de unos factores atmosféricos que facilitan el incendio, ¿no? Y es decir, que con el aumento de la temperatura en la atmósfera, ¿no? Hablamos del cambio climático, calentamiento global, que tenemos, la Tierra está 1,5 grados, ya no sé cuánto llevan ya, más caliente que hace 150 o 200 años. Eso es energía que está en la atmósfera y que lo que hace precisamente es facilitar el desarrollo de los incendios forestales, ¿de acuerdo?
incendios forestales, os mostraré esta imagen, ¿no? Esto es un gran incendio forestal que hubo en el año, creo que era en 2021, en Málaga, ¿vale? Que también provocó un fallecido, un compañero bombero fallecido. Eso es una imagen, ¿no? Estos son este tipo de comportamientos de los incendios que nos provocan estos incendios tan destructivos, ¿no? Este es un incendio que no está conducido por viento, este es un incendio que no está conducido por topografía, le da igual que haga viento o que haga topografía, es una zona montañosa, pero le da exactamente igual. Este incendio está conducido por la disponibilidad de la vegetación. Tenemos una zona de monte, en Málaga, absolutamente con continuidad forestal, abandonada totalmente, y en una ola de calor, en un verano especialmente caluroso, como fue aquel, pues hace que la vegetación esté tan disponible para arder que coge, digamos, vida propia. Coge vida propia y es capaz de vencer la capa de estabilidad que hay aquí en la atmósfera, que en principio impide, en condiciones normales, impide que las masas de aire suban, pues toda esta energía que se genera aquí es capaz de vencer esa capa y elevar estas nubes que tiran del incendio, que producen una absorción de oxígeno en la base del incendio. Toda esta masa de gas que está subiendo hasta 8.000, 9.000, 10.000 metros, ¿vale? Es capaz de generar una succión aquí que alimenta el incendio como si fuera una botella de oxígeno que le estás metiendo a la llama, ¿no? Estos son esos incendios. Y estos incendios se producen por la gran disponibilidad, la gran cantidad, densidad de vegetación que tenemos aquí y la gran disponibilidad que tiene como consecuencia de esas olas de calor, y por una atmósfera que como consecuencia del calentamiento global está predispuesta para facilitar todo ese proceso, ¿vale? Esto es lo que está sucediendo con los incendios forestales. Es decir, un solo incendio forestal, como es este, es capaz de quemar el 90% de la superficie que se va a quemar ese verano en la provincia de Málaga, poniendo en peligro a todas las poblaciones y bienes, viviendas, granjas, explotaciones, todo lo que hay en los alrededores, porque son incendios que no somos capaces de apagar. Los bomberos, con todos los medios que hay aquí, y en Andalucía tienen un dispositivo de extinción enorme, pues no son capaces de apagar este incendio hasta que no pasan 8, 10, 12 días y cambian las condiciones. Porque es que hay momentos en los que se ven, por la peligrosidad de que esta nube, esto es una nube de tormenta generada por el incendio, caiga y precipite, pero en vez de precipitar agua, precipita pavesas ardiendo. Es tanto el peligro que en varias ocasiones en este incendio tienen que retirar todo el dispositivo de extinción y mandarlo a 10 kilómetros de distancia a las zonas de seguridad, por la peligrosidad que tienen estos incendios. Entonces, no somos capaces de apagarlo durante grandes periodos de tiempo, y simplemente tenemos que dedicarnos a que no queme pueblos, a que no queme. Ya cuando tenemos oportunidad, cuando cambian las condiciones o cuando vemos una zona, entonces entramos y lo apagamos. Pero la magnitud del problema es esta, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué podemos hacer? Y termino, ¿vale? Podemos evitar igniciones, pues para eso existe la normativa que luego nos comentarán, ¿vale? Vamos a intentar que no se produzcan esas igniciones, pero no lo vamos a conseguir nunca. O sea, el fuego ha existido siempre, desde que la tierra es tierra y desde que el ser humano es ser humano, y tenemos que aprender a convivir con él, porque no vamos a poder evitar cero igniciones. Ahí están también las causas naturales, los rayos, etcétera. Te viene una tormenta en una tarde-noche y te produce igniciones, ¿de acuerdo? Vamos a tener que trabajar la prevención, importantísimo, esto es la clave, la prevención, ¿vale? Que es gestión del territorio, ¿vale? Que es ordenación del territorio, no solamente gestionar, no solamente ganadería, no solamente aprovechamientos forestales, vamos a ordenar el territorio, ¿no? ¿Vale? Y luego autoprotección, ¿vale? Termino con esto, es formar a la población, ¿vale? Y anticiparnos. Importantísimo los PAMIF, que no sé si vais a comentar luego. Todos los ayuntamientos, también el de Estella, han tenido que realizar un PAMIF, que es un plan de actuación municipal, ¿vale? Y es conseguir, pues esto, ¿no? Pues que alrededor, al menos, ya que no vamos a poder evitar 100% la existencia de incendios forestales, al menos la población esté protegida, ¿vale? Y eso hay que autoprotegerse, hay que formarse y hay que anticiparse, hay que generar áreas seguras alrededor de las zonas habitadas, ¿vale? Bueno, pues yo ya he terminado. Muy bien. Luego, si